dice maravillosamente la canción ahí, ¿no? Es su vida, es su vida. Y la dejó allí sembrada en la tierra para que nosotros pudiéramos seguir también esa vida, ¿sí? Así que bueno, yo le doy el buenos días a los que no he saludado. Buen día, Juan. Buen día, Adel. El de que realmente podamos hacer de este día un maravilloso día y que podamos seguir siendo transformados, ¿no? Por esa sangre, por esa vida del Señor Jesús, porque en realidad para eso vino, para eso participó de carne y de sangre, ¿no? Para poder batallar. Él dijo, en el mundo ustedes van a hallar aflicción, pero yo he vencido. Entonces necesitamos ver cómo Él vence para nosotros también lograr lo mismo. Entonces yo estuve meditando en algo, en un rema antiguo que el Señor me dio, pero que yo nunca al final lo llevé a una prédica. Me quedó como un rema, lo plasmé ahí en el Facebook y me apareció el otro día, pero nunca lo llevamos a una prédica. Entonces yo quiero compartirla con ustedes porque entiendo de parte del Señor que nosotros tenemos que ir evolucionando, transicionando, ¿sí? Sino que tenemos que ir dejando una generación sabia que va a marcar la diferencia en un futuro, ¿sí? Entonces no sabemos si ese futuro es cercano o es lejano. La idea de que antes de que yo me vaya del planeta, yo tengo que hacer mi parte, ¿sí? Yo tengo que hacer mi parte, tratar de velar de que esa generación no se pierda, ¿no? Que esa generación esté marcada allí y que tenga los principios con los que se deben marcar un verdadero hombre transformado. Ustedes saben que nosotros confundimos la transformación que Dios pensaba con la religión, ¿sí? Entonces, si bien lo tenemos concebido acá, a la hora de manejarlo, no nos damos cuenta que salimos de una religión y nos metemos en otra, ¿no? Y no en una transformación, que es lo que el Señor pretende, ¿sí? Entonces yo meditaba en esto que dice ahí en Mateo, porque algunas personas, por ejemplo, se creen de que esta transición la queremos marcar algunos, ¿sí? Algunos queremos marcar esta transición. Y entonces la defensa es, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y no hay transición. O sea, somos así y así tenemos que seguir. Y no nos damos cuenta de que, claro, Dios no cambia, pero el problema es que los creyentes tampoco han cambiado. Han cambiado. Entonces no ha habido una transformación en lo que Él pretendía que hubiera transformación, sino que hemos hecho un cambio de lo que éramos a una religión. Entonces nos hemos quedado envueltos en una religión con principios personales, pero no son principios divinos. Entonces no hemos logrado ni en nosotros ni en otros los efectos requeridos por el Eterno, de aquel que no cambia, pero que nosotros deberíamos cambiar aquí en la tierra. Lo que estoy diciendo me lo va a entender a medida que lo vayamos mirando, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, tenemos en aquel tiempo donde el Hijo del Hombre, Jesús, caminaba sobre la tierra y su sangre la tenía dentro para vivirla de una manera. Él dice, leyendo desde el verso 18, dice, porque vino Juan, no Juan Acosta, porque entonces estamos fritos. Vino Juan el Bautista con sus actitudes, con su forma de ser, ¿sí? Dice, vino Juan que no comía ni bebía y decían, demonio tiene, ¿sí? Ese no come, ese no bebe, tiene demonio. Pero viene Jesús que sí come, sí bebe, y entonces que lo que, o sea, los que no lo hacen tienen demonio y los que lo hacen
son pecadores. Entonces fíjese desde cuándo el Señor, quiero que miremos varias cosas acá, porque el verso 19, que es donde me quiero plantar, tiene varias cosas que necesitamos recuperar. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Sí? Por un lado me quiero detener en esto. El Señor no fue alguien que se estuviera absteniendo de cosas, ¿sí?, de comida o bebida, como hacía Juan el Bautista, aun cuando Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios, ¿sí? Era un hombre enviado por Dios y él había cosas que no las comía y cosas que no las hacía. Pero viene Jesús y sí come y sí bebe. Entonces, por un lado, sí entiendo que lo que venía Jesús a marcar, por un lado, quiero que vaya haciendo listas. Lo que viene a marcar Jesús, por un lado, es enseñar a vivir. Enseñar a vivir. Enseñar a vivir no es que yo me levante a medianoche y me prenda la nevera como hacen algunos a comer, porque tengo que cuidar lo que es gula, pero sí comer bien y beber. No tiene nada malo en comer o beber. Yo me he criado, por ejemplo, en ciertos círculos religiosos, donde, tomados de un versículo de la Biblia, al vino no había ni que siquiera mirarlo colorear en la copa, porque era pecado, y estaba en la Biblia, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrarles lo siguiente. Aprender a vivir, es importante que lo hagamos, porque aprender a vivir tiene que ver donde yo necesito una sabiduría, que es lo que vamos a marcar enseguida, como para saber que sí puedo beber y hasta dónde puedo beber. Más bien que la idea no es ser un borracho, pero no beber. Yo no bebo porque no me gusta. Y cuando pertenecía a esa institución no bebía, pero porque no me gustaba, pero no estaba de acuerdo con la doctrina de que al vino no había que ni mirarlo, ¿sí? No estaba de acuerdo con la doctrina. Ahora, tenemos que verlo a Jesús, no mi opinión ni la opinión de esa organización, sino lo que Él dijo, con su sangre en el cuerpo, ¿sí? Una sangre que después derramó para que quedara como un sello en la tierra para mostrar cómo se vive. La idea de conocerlo a Dios no es que salgamos de nuestros errores y nos metamos en otro. No, los evangélicos eso no lo comemos, los evangélicos eso no lo bebemos. No, los evangélicos nos falta sabiduría. Y es lo que necesitamos entender, ¿sí? De aprender a vivir, que no es nada que ver con una religión. Entonces puede que nosotros hayamos cambiado una conducta errónea antes de conocerlo al Señor por una conducta religiosa que tampoco tiene que ver con la vida, ¿sí? Porque si no nos lleva a gente frustrada, gente traumada, gente enojada. Hemos cambiado a lo mejor vicios que antes teníamos por ahora cambiarlos por la intolerancia y el juicio a los demás. Fíjese cómo él dice que comía y bebía, pero no solo eso, sino que dice, a ver, sigamos leyendo un poquito. Amigos de publicanos y pecadores. Claro, amigo de publicanos y pecadores. O sea, no solo se sentaba con los creyentes, sino con los que no creían y pecaban. Entonces, fíjese que nosotros hemos salido a lo mejor de aquellas cosas que nos contaminaban para entrar en ese otro círculo que decía recién yo. Intolerancia a los que ahora sí lo hacen, ¿sí? Yo salí de eso, entonces tengo intolerancia al que todavía lo hace y tengo juicios para con el que lo hace. El Señor se sentaba con ellos, pero no era de la compañía de ellos. Él no participaba de los errores de ellos, ¿sí? Pero estaba con ellos porque sabía que había venido. No voy a dejar ni de comer ni de beber y no me voy a dejar de sentar con esto porque para eso he venido, para ayudarlos a ellos, ¿sí? Ahora, juntamente con ese que se demuestra amigo, ¿sí?
Y en el amigo no hace falta que sea de la misma compañía de lo que eran todos esos grupos. Usted sabe que hay distintos colectivos en el mundo donde uno no quiere ser parte de ellos. Al contrario, uno tiene que saber de que tenemos que salir de eso. Pero una cosa es que yo no sea parte de esa compañía, de ese colectivo de personas, a que yo no sea amigo. ¿Por qué? Porque el amigo tiene ciertas características que fue la que mostró el Señor Jesús, ¿sí? Que es capaz de dar su vida por los amigos, ¿sí? Que es capaz de ser fiel con los amigos para ayudarlos, no para fomentarles, pero sí para ayudarlos. La religiosidad, si siempre nos hemos quedado con que no, esto no lo hacemos, aquello no lo hacemos, y sentarme con gente que no tiene mi misma ideología, menos. No es a lo que no se nos ha enviado, ¿sí? Pero claro, para poder hacer ese tipo de cosas necesitamos tener lo que sigue, ¿sí? Fíjese, dice, pero, dijo Jesús, pero, ya que en ese tiempo lo juzgaban, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, habría una generación de hijos que justificarían con la sabiduría o justificarían la sabiduría venida del cielo. Usted sabe que el Señor viene del cielo. El Señor viene con un propósito definido. Una sabiduría que a lo mejor los religiosos la desconocemos. Pero tiene que haber una generación de hijos sabios que justifiquen esta actitud. Justificarla a la actitud de por qué Él se iba a sentar con gente de ese calibre y con qué intención se iba a sentar. ¿Me sigue? Vamos a leer Colosenses, porque ser parte de una generación de hijos que puedan marcar la diferencia, justificar con la sabiduría, como dice ahí. Vamos a leer. Vamos a leer Colosenses 2:23. La sabiduría tiene que ser justificada, ¿sí? O mejor dicho, considerada y demostrada, ¿sí? Que la sabiduría viene de lo alto, que no es una sabiduría humana, que no le pertenece a una organización religiosa, sino que le pertenece a los principios divinos, ¿sí? Fíjese, Colosenses 2:23 utiliza esta frase: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, ¿sí? Cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, ¿sí? Entonces, hay cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, no en una doctrina para decir esto no se come, esto no se bebe y transformarlo en una doctrina, porque eso no es vida, no es vida. Hay cierta sabiduría cuando uno quiere hacer un culto voluntario de abstenerse cosas. Por ejemplo, yo no tengo problema con la bebida, de hecho no me gusta las cosas con alcohol, pero de hecho hay personas que han tenido tendencia en el alcohol y sin lugar a duda deberán tener cierto cuidado y cierta precaución a la hora de volver a la tendencia, ¿sí? Cuidarse de no volver a la tendencia. Y al principio con mucho cuidado, pero hasta poder llegar a entender de que uno ya está transformado y que puede sentarse con el que sí bebe para ayudarlo de alguna manera y con mucha sabiduría, porque las veces que nos hemos sentado al lado del otro
Para saber de dónde sacarlo nos ha faltado sabiduría. Y eso quiero que lo miremos, en eso quiero que nos metamos, ¿sí? Nos metamos porque creo que esto que dijo el Señor es profético, ¿sí? Es profético porque el Señor dijo, la sabiduría va a ser justificada por los hijos. Él tiene planeado, pensado de que en algún momento haya una generación de gente que sea hijo, pero no porque se diga que son hijos, sino porque hay una sabiduría que los justifica, de que son hijos, porque se mueven en la misma libertad, no con prejuicios, sino sabiendo por qué se hacen las cosas. Los que estaban mirando a Jesús solamente estaban mirando a uno que era un comilón y un bebedor. ¿Usted lo miraría igual al Señor Jesús hoy? Hoy diríamos un montón de cosas, ¿no? El Señor estaba por esto, estaba por aquello, ¿cierto? Pero en ese momento lo hubiéramos crucificado. Entonces necesitamos levantar una generación de que algunos manejarán esta sabiduría a manera de culto voluntario, no doctrinal, y que toda la iglesia no comemos tal cosa, no bebemos tal cosa. Eso es una doctrina para enseñar, distinto a tener un culto voluntario de qué cosas me abstengo, ¿sí? De a qué cosas le digo no. Y con sabiduría, sabiendo el motivo, las razones, el porqué, ¿sí? Que es lo que justamente Dios está buscando. Porque muchas veces nosotros decimos, no, los evangélicos eso no lo hacemos, porque no tenemos una respuesta, no lo hacemos, ya está. O sea, no tenemos una respuesta, ¿de verdad? No lo hago porque a mí me enseñaron que eso no se hacía o eso no se tomaba, porque no tengo una respuesta, del Dios creador de todas las cosas, no tengo una respuesta del Dios creador. Si Dios nos ha creado todas las cosas que me dice esto sí y esto no, tiene razones. Y yo debería conocerlo, si no, me está faltando sabiduría. Por eso necesitamos saber de que si voy a adquirir sabiduría es para qué, ¿sí? ¿Qué cosas son las que voy a estar tratando, meditando? Fíjese, en el contexto de esto, póngalo por ahí por el 16, por ejemplo. Usted verá un montón de cosas. Desde el 16 vamos a leer. Dice, por tanto, nadie juzgue en comida ni en bebida. No juzguen ni en eso, ni en los días de esto. O sea, todo eso no pertenece a una religión. Los días de fiesta, los días de ayuno, todos los últimos domingos tenemos ayuno, los primeros tenemos esto. Eso es religión, distinto a un culto voluntario, ¿sí? La idea es que a todo esto le traigamos sabiduría. No pierdan la idea de que lo que hay que traerle es sabiduría. Vamos a leer rápidamente las primeras líneas. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Nadie os prive de vuestro premio. Con todas esas cosas me están privando de un premio. Sigamos. Y no haciéndose de la cabeza, Cristo. Siga. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vivís en el mundo como si os sometéis a los preceptos? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esto no se hace, aquello no se toca, eso no se mira, eso no se come. Doctrinas de hombres. Doctrinas de hombre. La idea es tener sabiduría para saber qué es lo que no toco, qué es lo que no como, qué es lo que... No por una doctrina humana, sino por un principio divino. El principio divino tiene razones lógicas, no solo para mi vida, sino para el mundo entero. Acuérdese que esto no lo escribió Dios ni para mí ni para usted, lo escribió para el hombre. Para el hombre. Entonces tengo que salir de mí para extenderme al hombre.
¿Por qué Dios le dice al hombre? Eso no. No le dice a los evangélicos, eso no. Tengo que aprender a abrirme. ¿Me sigue? Vale. A menos que sea un culto voluntario, como dice ahí, donde hay cierta reputación de sabiduría. Cierta, no toda. No toda, porque si tengo toda la sabiduría, me voy a sentar al lado del que hacía lo que yo hacía en algún momento y no me va a tentar. Al principio sí, no me siento al lado del que fuma porque me va a tentar, el olorcito va a venir. No, eso es al principio. Después no hay nada, nada. Por eso es que necesitamos ir a toda esa sabiduría. La idea del Señor fue de que habría una generación que iba a ir a por esas cosas y nosotros tenemos que saber de que vamos a ir a por eso. Si no es esta generación, será la que viene, pero hay que preparar una generación para que vaya a eso. ¿Sí? Vamos a ir leyendo algunos principios de sabiduría. Job 28, 28. No hay sabiduría en los mandamientos o preceptos de hombres, ¿sí? Eso es religión marcada por ciertos grupos de personas y no por el Señor, ¿sí? Usted sabe que hay grupos de cristianos, todos somos cristianos, como decíamos anoche con el Seba. El asunto de que hay grupos que esto no lo hacen, o sea, nos distinguimos por algunas cosas que algunos hacen, otros no hacen. Pero no deberíamos distinguirnos por eso. Los hijos se van a distinguir por otra cosa. Vamos a ver. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Fíjese que la idea era apartarse del mal, o era apartarme de los hombres. Ahora, fíjense que la religión lo que hace es apartarse de los hombres, no del mal, no del mal. Porque si yo no me junto con alguien porque me va a tentar en lo que está haciendo, no me he apartado del mal. Lo único que estoy haciendo es apartándome de los hombres. Cierta reputación de sabiduría, vale, pero tenés que ir a más. La idea es que yo pueda estar con cualquier hombre, todos los hombres, y que yo me haya apartado del mal. Él era un hombre apartado del mal. Jesús era un hombre apartado del mal, por eso se podía sentar con el que fuera. No había problema. Y podía disfrutar de la vida, aún estando en medio de toda esa gente, porque sabía qué es lo que le estorbaba. Podía comer y podía beber, porque él mismo dijo que no era lo que entraba en el hombre lo que afectaba al hombre. ¿Qué afecta al hombre? Y lo que sale de la boca sale de acá, sale de acá. Entonces no es lo que entra, puedo comer, puedo beber con sabiduría porque sé que si bebo de más, esta no está consciente, esta se le va la olla. Entonces más bien, sé que no tengo que comer de más porque nos ponemos un poco rechonchos. Pero disfrutar. La idea no era que nos quedáramos pensando solamente en comer y beber, sino que la idea del Señor es mostrarnos de que podemos disfrutar de la vida. Hemos cambiado las cosas malas que teníamos para ser los aburridos de la sociedad, los religiosos, ¿sí? De vivir para meternos dentro de un templo donde solamente lo único que he hecho es cambiar los vicios por el juicio y la intolerancia, no solo con los de afuera, sino con los de adentro también. ¿Era la idea de Dios? No, nunca, nunca, nunca. Hay una intolerancia no solo con, no, aquellos pertenecen a los tales y aquellos a los tales, en vez de hacer algo por ellos sabiamente. Me escondo dentro de la iglesia incluso para no tolerar ni siquiera a los de mi compañía, porque tampoco los tolero, porque no tolero ninguna cosa. Eso es importante que lo veamos, lo revisemos, porque
hay una tendencia en nosotros de que no toleramos a aquel que no piensa o no hace las cosas como yo. Y eso es falta de sabiduría. Eso es falta de sabiduría porque aún hay maldad dentro de mí. Y lo que yo me tenía que apartar era de la maldad. Si no, no hay sabiduría y no hay inteligencia. Y seamos sinceros y anótelo en grande ahí. Mientras yo tenga esto, no tengo sabiduría. Mientras yo tenga esto, no tengo inteligencia. Vamos a ir a otros versos que hablan de la sabiduría. Proverbios 3:18 nos habla de una sabiduría. Algunos se acordarán, otros no. Vamos a revisarla. Acá dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. ¿De quién está hablando? De la sabiduría. Este capítulo se dedica a la sabiduría y dice que ella, la sabiduría, es un árbol de vida. Es aquel árbol donde Dios lo puso en el centro del Edén para que los hombres del momento tomaran de ella. ¿Sí? Usted sabe que ellos fueron destituidos de aquel lugar y se les prohibió que llegaran al árbol de la vida, la sabiduría. El hombre, el ser humano natural está prohibido de esa sabiduría, la sabiduría de lo alto. La sabiduría dice en el contexto que fue creada antes de que el mundo fuera, antes de los collados, antes de los montes, antes de todo. Una sabiduría. El hombre limitado a tomar del árbol de la vida. Pero usted sabe muy bien qué es lo que puso Dios para limitarlo. ¿Qué puso? Espadas. Espadas querubínicas, espadas grandísimas, espadas divinas, ¿sí? Que cortarían y recortarían porque habían dos, uno de cada lado, para que el que pasara fuera cortado por la espada. Eso nos dice de las dimensiones, ¿sí? De que la espada, que es la palabra, tiene que cortarnos por todos lados. Por todos lados para yo tener acceso en el espíritu a la sabiduría. En el espíritu a la sabiduría. Porque achado por todos lados que no me queda más, no puedo andar en la carne. ¿O usted cuánto tiempo podría andar en la carne cuando lo han pasado la espada? Para allá, para acá, cortado en 10.000 pedazos. El espíritu nada más pasaría para el otro lado. Entonces tiene sabiduría desde otra óptica, desde otro lugar. Y no solo la tiene, la retiene. La retiene. Y retenerla, no es que la retengo, sino que la sostengo. ¿Sabe que una de las cosas que nos pasa es de que Dios nos va diciendo cosas? Entonces yo cojo lo que me dio Dios en ese momento y ahí lo tengo y lo retengo. Hasta que Dios me da otra cosa y en otro día me da otra cosa y lo que hago es soltar esto para agarrar aquello. Entonces nunca retenemos todo lo que Dios nos dijo. Cuando yo no retengo todo lo que Dios me dijo, voy perdiendo cosas en el camino. Y a la hora de poder demostrar, manifestar la sabiduría o justificar la sabiduría, no tengo argumentos, los perdí en el camino. Los perdí por no retenerlos. Entonces, otra de las cosas que vamos a tener que aprender a hacer, a ir reteniendo las cosas que la palabra me va dando. Sin la palabra no tendremos la sabiduría del cielo. Olvídese de tener toda la sabiduría que Dios pretende que la tengamos sin la palabra. Ella es la espada que me va a cortar por todos lados para poderle echar mano, ¿sí? Job 36:5. Vaya reteniendo, así nos vamos a ir más rápido. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. No se olvide, Dios no desestima a nadie. De tal manera amó Dios al mundo, no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y en sabiduría. Entonces, justamente, si nosotros necesitamos esa sabiduría, la de Él, la que estaba predestinada
para nosotros. Esa nos va a dar las fuerzas y el poder. Como creyentes o como religiosos perdemos la fuerza y el poder. Primeramente, desestimamos la gente o las vamos enmarcando. No, yo los amo a todos, pero siento a los verdes claritos acá y a los verdes oscuros acá. Entonces, sí, estamos haciendo diferencia de personas. Falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Nos falta fuerza y nos falta poder. Nos falta poder. Poder, por ejemplo, para que, no, yo eso no lo puedo tolerar. ¿Cómo no podés? A mí me pasa. Hay cosas que yo no las tolero, no las puedo tolerar. ¿Por qué no puedo? Cuando la Biblia dice que en Cristo todo lo debería poder. Entonces me falta sabiduría. ¿Sí? Ando con la mía, ando con mi tolerancia, ando con mi estima. Estimo a los que quiero y a los que no quiero no estimo. Entonces marco yo estima. Eso demuestra que nos falta la sabiduría aquella. Puedo tener la sabiduría de una organización, de una religión, una sabiduría humana, pero no tengo aquella, no tengo la eterna. La eterna hizo que Jesús se sentara con cualquiera. Vamos a ir más rápido. Proverbios 31, 26. 31:26 nos dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Fíjese cómo habla el que tiene sabiduría. Tiene la ley de clemencia. El que no tiene sabiduría tiene otra ley. La Biblia dice, porque el proverbio dice, pero no hay clemencia. Jesús se sentó con todos. Porque tenía una sabiduría predestinada, una sabiduría que la tenía bien concebida, sabía que toda esa gente que ahora eran publicanos y pecadores, en algún momento no lo fueron y que Él había venido a sacarlos de ese lugar. Pero no los puede sacar con un lenguaje condenatorio. Tiene que cambiar la lengua. Tiene que cambiar la lengua de ley a clemencia. Usted sabe que Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, solamente la he venido a cumplirla. Ustedes demandaron ley para con los otros, pero no tuvieron ley para sí mismos. Fíjese que nosotros tenemos una tendencia de reclamar en los otros algo que no somos capaces de reclamar en nosotros. ¿Sí? Anoche cuando mirábamos con Seba mirábamos el perdón. Fíjese qué fácil somos para decir, no perdono a aquel porque me hizo cosas, ¿sí? El asunto es que tenemos una mirada para ver lo que los otros me han hecho a mí. ¿Cuántos tenemos una mirada de mirar lo que nosotros le hemos hecho a los otros? Nunca, nunca. Siempre la mirada es lo que los demás me hicieron. Desde chiquitito me vienen haciendo. O sea, todos me han hecho a mí. Yo nunca le hice a nadie. Nunca noto lo que yo le hice a otro para pedirle disculpas o para saldar las deudas que tenía que saldarle. Si le debo plata, se la devuelvo. O si le debo honra, honra. Y si le debo estima, estima. Devuelva a cada uno lo que se le debe. Nosotros eso no lo tenemos. Miramos de allá para acá. O de acá para allá. Tenemos que cambiar esa óptica, porque nos estamos manejando con una ley, ¿sí? Que claro, sí, pero siempre al revés. Eso hay que aprender a manejarlo, porque tenemos que manejarnos con otra sabiduría. Proverbio 1:20 diría, me falta una, ¿no? El 15... me faltan. Vale, pongamos ese entonces. Fíjese, el hipócrita. ¿Quién es el hipócrita? Uno que se pone una máscara, ¿sí? Los hipócritas se ponían máscara para actuar. Un hipócrita era un actor, se ponía máscara. El hipócrita con la boca daña a su prójimo,
mas los justos son librados con la sabiduría, ¿sí? Tiene que ver también con lo que dijimos recién, o sea, yo me pongo una máscara, yo soy el bueno, yo soy la víctima. Nosotros siempre somos la parte afectada de la situación. He venido al planeta y desde que llegué me han afectado. De hecho, en dolor me parió mi madre. Y ya vengo echando culpas de aquí en adelante, poniéndome una careta, entendiendo esto. Nosotros somos tendientes a mirar al hipócrita como alguien consciente de las cosas, ¿no? Qué hipócritas, hace una cosa y dice otra. Pero a veces eso se hace inconscientemente, ¿sí? Entonces es probable que nosotros inconscientemente, por eso es que necesitamos sabiduría. Dios me tiene que dar sabiduría para que yo me pueda ver como Él me ve y transformarme. Porque a lo mejor me estoy poniendo esa máscara de víctima, de aquel al que todo el tiempo la vida lo maltrato. Cuando si realmente yo me quitara esa máscara y dejo de dañar al prójimo, lo dejo de dañar ¿en qué sentido? En que claro, siempre, ya sea que se lo diga en la cara o se lo cuente a otro, puede que a lo mejor yo cuente a otros lo que me hicieron, ¿sí? Pero no dejo de dañarlo. A la larga, estoy dañando a un tercero. Y no me estoy haciendo cargo de lo que a mí me pertenece. Mientras que si yo me hago cargo de lo que a mí me pertenece en todo esto, dice que los justos son librados con la sabiduría. La sabiduría, o sea, al entender mi parte de todo esto, me hará librarme. Mientras que si yo sigo diciendo lo que el otro me hizo, nunca voy a ser libre. Nunca voy a ser libre. Me quedaré toda la vida dando vueltas en eso de que me hicieron y van a pasar los años y me voy a ir. La Biblia dice que hay gente que se va del planeta sin sabiduría. Claro, porque si nunca voy a que la palabra, la espada, me corte por todos lados y que sea la espada del principio, ¿sí? La sabiduría predestinada, porque es la que me va a librar. Ya después me doy cuenta, no solamente los otros me hicieron a mí, yo también he hecho muchas veces, y yo he hecho muchas veces, ¿por qué no voy a perdonar a los que a mí me hicieron? Aparte, comienza a abrirse una libertad porque ya no me veo como yo ahí en el planeta, ofendido por el resto de millones de personas, sino que puedo tener una vista más amplia de la cosa. Si a mí me ofendieron, fíjese, si a mí me ofendieron desde el vientre de mi madre en adelante, yo le puedo echar mano, como dice el apóstol Pablo, echarle mano a la vida eterna. ¿Quién era yo antes de que me ofendieran acá? Si antes de que acá yo anduviera en la carne y en el cuerpo y me ofendieran y me maltrataran y me hicieran de todo, ¿sí? Yo era un espíritu libre y puedo volver a tomar esa libertad y puedo volver a vivir una vida libre, abundante y ayudar, sentarme con aquellos que viven ese tipo de vida para librarlos. Pero sin sabiduría imposible. Sin esa sabiduría solamente tengo una religión y he practicado una religión, ya sea que me haya congregado o no. Usted sabe que hay gente que ni siquiera se congrega, pero se les ha quedado acá grabado los sí y no de una religión. Falta de sabiduría de la eterna. 15.2. Otra de las características que tendría un sabio. El 15.2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandez. Claro, porque la idea, como fue la del Señor Jesús, de sentarse con esa calidad de hombre, era sacarlos de esa calidad. Pero claro, no podía decirle, muchachos, ustedes están haciendo esto, yo no lo hago, yo ni loco haría eso. O sea, quizás hasta ofendiendo a las personas. Falta de sabiduría.
Cuando no sabemos cómo adentrarle a una persona para que pueda ver su error, nos falta sabiduría. Somos grotescos, vamos al choque, vamos a ofenderlo en vez de adornar de tal manera para sacar a la persona de la calidad en la que está. ¿Me entiendes? Sin embargo, tendemos más, es más natural, es más rápido ir al choque. Y así hemos perdido tantísima gente. ¿Sí? Por eso no somos efectivos en la tarea. Pero tiene que haber una transición en nosotros. ¿Sí? Vale. Vale. Vayamos al final, vayamos al último. ¿Sí? Es el último, ¿no? Vale. El 1.20 nos diría esto. Fíjese que hay algo que el Señor pretendía realmente de que nosotros tuviéramos una generación, una generación de hijos que según el apóstol Pablo es lo que está esperando toda la creación. Toda la creación esperando la manifestación de los hijos. Estos hijos, sin lugar a dudas, tienen que ver con esta sabiduría con la que, dijo el Señor Jesús, van a aprender a manejar el equilibrio de las cosas. La van a saber justificar a la sabiduría. ¿Sí? Van a poder manejar esa sabiduría. Por eso nos tenemos que ir preparando para eso. El Proverbio 1.20 dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Yo miraba esto, que esa sabiduría lo que nos daría una apertura mayor, ¿sí? Un alcance superior, pero la necesitamos a ella, la sabiduría. Un alcance mayor para hablarle a la gente. No tendríamos limitaciones a la hora de hablarle a la gente, no habría límites de personas. Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos quizás más a la iglesia. Claro. Una apertura más amplia para poder hablar en todas partes. Fíjese que los lugares que está diciendo son lugares que tienen que ver por ahí fuera de la iglesia, las calles, y en las calles hay de todo. ¿Sí? En las calles hay de todo. Y yo tengo que entender de que tengo que tener un lenguaje, Señor, ayúdame, dame libertad, sácame esa máscara de hipocresía para que yo sea libre y pueda tener un lenguaje para poder hablar con sabiduría, con libertad a la gente. Cómo atraerlas a ti y no cómo hacer que huyan de nosotros y de Él también. Dice, clama en los principales lugares de reunión, o sea, no nos pondría límites. Los principales lugares de reunión. Habría una calidad para poder estar en los lugares más preponderantes para que nosotros pudiéramos hablar. Escudriñe todo esto con más profundidad, ¿sí? Con más profundidad. Esto de esos principales lugares de reunión. Los principales lugares de reunión no crea que siempre son iglesias. Yo, por ejemplo, he deseado, si me invitaran a la iglesia que tiene, ¿cómo se llama? Dante Gebel, toda de cristal. Eso es un principal lugar de reunión, de creyentes, de gente. Pero solamente esos son los principales lugares. Tenemos que ampliar esto para entender dónde hay principales lugares. Que el Señor nos dé sabiduría para entender, para poder ampliar. Porque Dios está preparando, quiere preparar una generación libre, verdaderamente libre, pero con sabiduría. No con libertinaje, con sabiduría. No con sabiduría de religión, sino con sabiduría eterna. Nos daría una libertad en las entradas de las puertas de la ciudad. Daría
las razones, que son las que yo les decía recién. Las puertas de una ciudad son las oportunidades que hay en una ciudad. Y que nosotros pudiéramos dar las razones, ¿no? Las razones de parte de Dios del por qué y para qué, con un lenguaje distinto, más adornado, sin tanto lenguaje que ya el lenguaje mismo me relaciona con una organización religiosa. Claro, ya me escuchan hablar, esta es de esto, o es de aquello, o es de acá. Adornar con sabiduría, o adornarla esa sabiduría de tal manera que nadie detecte de qué grupo religioso vengo, sino que me relacione solamente con el Eterno, con el Creador de todas las cosas. Y si yo les decía, si es el Creador de todas las cosas, ¿no va a tener razones para decir lo que dice? Si es el Creador de todas las cosas y Él ha prometido de que me daría, sacaría la máscara de hipocresía y me daría la libertad para hablar, para poder hablar uno con esa libertad y poder llevar a otros a la libertad que Él quiere llevarlos. Tan solo porque es el Creador y que los ama y que tiene las reglas para que vivamos una vida abundante en el planeta que Él creó. Y no habría límites ni de personas, ni de credos, ni de nada. Sería Dios y los hombres, sin religión de por medio. ¿Difícil? Pero es una promesa. Es una promesa. Yo me quedé pensando, solamente sacándome la máscara de hipocresía, para que Él me diera la verdadera libertad. Yo sé que hay una sabiduría predestinada, que viene de antemano, que está para poder libertar a los hombres. Y Dios tiene que levantar una generación así. Yo quiero ser parte de una generación así. Y si no, quiero irle dando las pautas de qué es lo que Dios quiere, para que no nos vayamos del camino, sino que nos enfoquemos en cuál es la meta divina. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre del cielo. Señor, yo quiero presentar a todos los que están escuchando esta palabra. Señor, para que pueda haber una verdadera transformación en nosotros, transformados a tu imagen. Señor, portando tu misma vida, tu misma sangre, para hacer mientras estamos en vida lo que tú hiciste. Mientras andemos en el cuerpo, Señor, quisiéramos vivir la vida que tú viviste, la más efectiva, la que no solo le da vida al hombre, sino que puede darle vida a otros, espíritus vivificantes. Señor, enséñanos a ser libres con todos tus principios divinos. No de hombres, no reglas de hombres. Principios divinos y eternos para todo un planeta que clama a gritos, que gime a gritos. Señor, prepara a tus hijos con tus poderosas razones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.